En las últimas horas, gran controversia ha suscitado las declaraciones que entregó el ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, acá en los micrófonos de la FM. Ayer tuvimos una entrevista extensa, detallada, con el doctor Pablo Felipe Robledo sobre inicialmente el caso Odebrecht y la hipótesis que planteó la revista Semana sobre su supuesta responsabilidad en que los colombianos mañana tengamos que pagar a Odebrecht por todas las cochinadas que hizo en Colombia. Pablo Felipe Robledo ayer hizo una exposición, de nuevo detallada, académica, inteligente, sobre las razones por las cuales él habría tomado la determinación que correspondía. Según él, no había elementos legales para cancelar el contrato de Odebrecht. Declarar la caducidad del contrato. Declarar la caducidad del contrato de Odebrecht. Y argumenta que el hecho de que finalmente los colombianos tengamos que pagar las cochinadas de Odebrecht en el país es porque está mal diseñada la ley. Esa fue, digamos, la parte central más importante de la entrevista. Pero la parte controversial es cuando hablamos con el doctor Pablo Felipe Robledo sobre los señalamientos que hizo Gustavo Petro a Andrés Felipe Arias de que era empleado de Odebrecht, de que recibía dinero de Odebrecht. Ese episodio, el del anuncio de Gustavo Petro sobre Andrés Felipe Arias, suscitó, recuerda usted muy bien, William, un enfrentamiento intenso en el Senado entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Claro, en ese enfrentamiento, Luis Carlos, hubo una frase que, digamos que se convirtió casi que en titular en prácticamente todos los medios de comunicación. Dijo Petro en ese momento: Andrés Felipe Arias, que recibió mensualidad siendo ministro, y también Óscar Iván Zuluaga, y también el doctor Iván Duque, que fue a la reunión con el señor publicista pagado por Odebrecht. Odebrecht asistió a una reunión con un publicista en Brasil, allí no se habló nada de plata, fue la respuesta en su momento del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, desde ahí viene casada esa pelea, y un nuevo capítulo, como bien lo plantea usted, Luis Carlos, es la declaración que dio ayer aquí en estos micrófonos el doctor Robledo. Pues en aras del equilibrio informativo hemos invitado al expresidente Álvaro Uribe para hablar sobre este tema. Expresidente, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Luis Carlos, a usted, a todo el equipo de la FM y a todos los oyentes. Muchas gracias. Señor expresidente, comencemos con este tema. Estas son las declaraciones ayer de Pablo Felipe Robledo cuando hace mención a lo que usted dijo en el Congreso sobre este caso de Andrés Felipe Arias y Odebrecht. Escuchemos. En el Senado, el expresidente Uribe dice: si recibía plata Andrés Felipe Arias de Odebrecht, debería Andrés Felipe Arias salir a contarle al país cuál era su relación con Odebrecht. Y si la recibió, dice Uribe, estoy seguro que fue para su campaña política, para la campaña presidencial. Y entonces la pregunta es, oiga, ¿y es que no está prohibido en las campañas políticas recibir plata presidencial, recibir plata de empresas? De personas naturales no, pero de las empresas sí. Entonces uno dice, oiga, hemos llegado a tal punto de justificar eso con temas que implican hasta las violaciones de las normas. Pero Andrés Felipe Arias seguramente tiene que darle una explicación al país y contar de una vez por todas cuál era su famosa relación con Odebrecht, si es que la tuvo. Doctor Uribe. Sí, yo les voy a rogar un favor. Señor. Con metodología de esta entrevista. Acepto todas las preguntas de ustedes, pero no la voz del doctor Robledo. Entonces, empecemos por el tema que ustedes quieran. Me gustaría que pudiéramos ser muy específicos en cada punto y tengo la disposición de contestarles todos los puntos. Sí. Sería mi única condición, lo digo con todo respeto. Doctor Uribe, pero con el mismo respeto, esto es para la mayor claridad. No gano nada yo refraseando lo que dijo el doctor Pablo Felipe Robledo cuando tengo la grabación del doctor Pablo Felipe Robledo. Yo no me refiero a las palabras de este señor. Empiezo por lo siguiente. Primero, Andrés Felipe Arias adelantó no una campaña presidencial,
fue una campaña de precandidato. Segundo, no he podido ir a visitarlo. Acabo de llegar a la ciudad de Villavicencio. Le entregó un audio al doctor Juan David Vélez, representante a la Cámara del Centro Democrático. Juan David dice que, dirigido a mí, en ese audio Andrés Felipe Arias dice lo siguiente: no recibió un peso de Odebrecht, no fue empleado de Odebrecht. Cuando fue ministro de Agricultura, el único ingreso adicional que tuvo sobre su salario fue el pago por las clases que dio como profesor universitario. En su pre-campaña, era una campaña de precandidato del Partido Conservador, que es una campaña que tiene otras reglamentaciones, no recibió un peso de Odebrecht. Es lo que me ha mandado decir, ha grabado en un audio el doctor Andrés Felipe Arias para el Partido Centro Democrático y para mi persona. Quiero contestarle por cada una de las personas. Ahora, esto no es nuevo, señores. Al doctor Oscar Iván Zuluaga le robaron la presidencia en el 2014. Entonces hablemos del doctor Oscar Iván Zuluaga. Primero, Odebrecht no le dio un peso al doctor Oscar Iván Zuluaga. Odebrecht, el doctor Oscar Iván Zuluaga le pagó al publicista Duda. El contrato está registrado en el Consejo Electoral. El origen de los dineros está registrado en el Consejo Electoral. Fue de acuerdo con la ley colombiana. Se dijo contra el doctor Oscar Iván Zuluaga que había un giro de Odebrecht al publicista, a un banco de Panamá y a una tercera persona para que llegara finalmente al publicista. Primero, nunca ha habido una prueba que diga que fue para pagarle servicios prestados al doctor Oscar Iván Zuluaga. Segundo, nunca ha habido una prueba que diga que el doctor Oscar Iván Zuluaga en algún momento consintió que Odebrecht le pagara al publicista. Pero quiero referirme caso por caso. Empecemos por el otro tema, para que los vamos combinando, el de la superintendencia. Yo sí ruego este tema hablarlo con el ministerio, porque el informe que nosotros tenemos del ministerio, y la ministra es una señora no solamente preparada y competente, sino honorable, es que la superintendencia debió declarar la caducidad. Hasta donde yo recuerdo, las clases de contratación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y el seguimiento de las normas de contratación, hay varias maneras de ponerle fin a un contrato. Por ejemplo, cuando hay un vicio de nulidad, cuando hay un vicio de corrupción, cabe proponer una nulidad, porque no la propuso el gobierno Santos. Segundo, cuando hay un incumplimiento, cabe la caducidad. Tercero, por otras razones, la terminación. ¿Qué dice el actual gobierno? Que hubo un tema de incumplimiento muy grave que lo desestimó la superintendencia. Por ejemplo, en tramos de 20 kilómetros estaban apenas cumpliendo el 14% y debían haber cumplido con el 100%. Eso habría meritado una caducidad, sobre lo cual hizo caso omiso la superintendencia y le deja heredado ese problema al señor presidente Duque y a la señora ministra Ángela María. He hablado del doctor Arias, he hablado del doctor Oscar Iván Zuluaga, hablemos del presidente Duque. Sí, doctor Uribe, es que, mire, yo quiero hacer una entrevista y yo tengo unos audios y... Hombre, doctor Uribe, yo se lo digo con todo el respeto, es que yo tengo preparada mi entrevista y yo haría muy mal con los oyentes, presidente, hacer lo que mis invitados quieren que yo haga. Y me queda muy difícil, presidente. Yo le tengo que hacer las preguntas que yo considere como yo considero. Y yo entiendo que usted no se quiera referir a eso, presidente, pero desafortunadamente yo no puedo continuar en una entrevista donde yo no puedo preguntar lo que yo quiera. Porque, mire, doctor Luis Carlos, yo también tengo dignidad. Es que el señor superintendente lo único que ha hecho es calumniar a mi gobierno y calumniar personas. Aquí le quiero decir, será mucho pedirle a usted. Yo estoy dispuesto, por respeto al periodista, a contestarles todo. Hombre, no me ponga los audios de este señor. Pero presidente, precisamente lo estoy llamando para con audios.
serenémonos, doctor Luis No, Carlos. yo lo sé, presidente, pero... Yo como entrevistado, expresidente de la República, senador, le asumo la responsabilidad ante el país y le contesto todo. Siempre doy la cara, no me ponga los audios. Por ejemplo... Sí, presidente, pero yo no puedo, y lamentablemente no puedo. Usted me entiende, presidente. Ante los oyentes yo no puedo quedar como una persona que haga lo que me dicen mis invitados. No lo voy a hacer con usted, no lo voy a hacer con Gustavo Petro, no lo voy a hacer con nadie, presidente. No, doctor Luis Carlos, mire, usted está muy joven, pero le ruego... No, presidente, yo llevo 25 años haciendo periodismo, presidente. No se ofusque, doctor Luis Carlos, permítame decirle esto. Es que yo no le estoy eludiendo ningún tema, doctor Luis Carlos. Yo no quiero entrar, yo ayer me pudieron llamar, yo no le habría entrado en una refriega pico a pico con el señor el superintendente. Yo puedo responder por unas personas de nuestro gobierno, por el señor, hablar algo que sea el presidente Duque en el tema, volverle a contar al país cuál fue el proceso que adelantó mi gobierno con Odebrecht, asumir la responsabilidad política. Mire, doctor Luis Carlos, yo nombré a Gabriel García. Infortunadamente recibió un soborno. Cuando se supo eso dije, hombre, lo tienen que meter a la cárcel. Me da tanta tristeza, qué cosa tan grave. ¿Sabe por qué lo nombré, doctor Luis Carlos? No lo nombré porque lo hubiera recomendado político alguno. Lo nombré porque fue recomendado de la Cámara de Comercio de Cartagena, porque era egresado de la Universidad de los Andes, porque tenía unos estudios posteriores en la Universidad Mason de los Estados Unidos, porque su familia tenía la mejor reputación moral en Cartagena. Y ese señor recibió un soborno, por favor, gravísimo. ¿Sabe quién fue el ministro mío? Está muerto, falleció. Una persona que el país reconoció por su honorabilidad. Cuando me acompañaba en la gobernación de Antioquia, adjudicamos 2.800 contratos, sin una glosa, con toda la honorabilidad. Lo mismo hizo en la presidencia de la República. Déjeme decirle esto, doctor Luis Carlos. Cuando se consiguió por el gobierno nuestro la Ruta del Sol, para esa licitación fueron invitadas 300 empresas. ¿Sabe quién estructuró esa licitación? La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Tuvimos un expresidente del Consejo de Estado y otras personas en un panel que estaban asesorando al gobierno. Eso se adjudicó, doctor Luis Carlos, en audiencias públicas. El gobierno mío introdujo la figura de que todo contrato se tenía que discutir y adjudicar en audiencias públicas. Este tuvo unas audiencias públicas larguísimas. El aeropuerto de Bogotá tuvo 2 meses de audiencias públicas en televisión, presididas por el doctor Francisco Santos, que era vicepresidente, y por el doctor Andrés Uriel Gallego, que era ministro. Entonces, le voy a decir qué pasó con las otras 2 compañías que llegaron a la final. Por ejemplo, había un consorcio, se llamaba Vías Autopistas del Sol, donde estaba la empresa OHL, de gran reconocimiento en el mundo. ¿Sabe por qué perdió? Porque no acreditó la experiencia. Presentaron una experiencia del aeropuerto de Barajas. Públicamente, le dijo el ministro, públicamente en la audiencia, mejoren la experiencia porque esa experiencia no se les admite. No la mejoraron, a pesar de la advertencia pública. La otra compañía que perdió es una compañía donde estaban los señores Nule, con unos chinos, y no habían formalizado el consorcio, la unión temporal, y presentaron como garantía unos pagarés que no se podían aceptar de la concesión de Girardot a Bogotá. Entonces, hay unos temas, yo les respondo por todo. Hombre, sí. Ustedes ayer conocieron muy bien el tema. No me pongan con los audios del doctor Pablo Felipe, que yo le contesto todo, doctor Luis Carlos. Yo fui de muy buena voluntad. Yo lo sé, presidente. Estuve 2 horas allá. Usted siempre, y yo tengo que decir que usted siempre ha llamado usted ha respondido a mis llamados de entrevista en todos los lugares donde yo he trabajado. Pero, presidente, vamos a hacer esto. Yo necesito poner los audios. Si usted no quiere continuar con la entrevista con los audios que yo tengo preparados, yo entiendo perfectamente. Yo creo que la audiencia merece el contexto que a mí me pagan para darle en las entrevistas que yo hago.
Si usted no lo considera, presidente, usted sabe con todo el respeto que le tenemos los colombianos, si usted no desea continuar bajo la entrevista que yo tengo preparada, está perfecto, lo entiendo y lo respeto. Yo le hago una pregunta, doctor Luis Carlos. Ustedes se refirieron que a un enfrentamiento mío con Petro. Y esto es, sin una palabra disonante, sin el tonito que muchas veces por mi entusiasmo suelo utilizar, con la mayor calma, enfrentando todas las provocaciones del señor ex candidato. Simplemente contesté esto, seguimos al frente de mi curul a desafiarme, quedé imperturbable. Inclusive esos desafíos, en lugar de perturbarme, me sirvieron de valeriana y me concentrarme en los temas. Entonces yo hago una pregunta, ¿esos audios los trajeron ayer? Porque también habría sido para ser equilibrado que al señor ex superintendente lo hubiera responder por eso. Doctor Luis Carlos, yo fui a su emisora. Sí, señor. Y a la FM y estuve 2 horas y les dije esto, mire, todas las pruebas que están saliendo de la financiación de Odebrecht corrupta al gobierno Santos, se las entregaron al señor expresidente Pastrana y a mí. Esa misma fuente, y todas esas pruebas han demostrado que lo que se denunció era verdad, esa misma fuente dijo que conocían, que la fuente sabía las reuniones del expresidente Santos con Odebrecht sí, para coordinar esa financiación y que no lo decían porque se caía el establecimiento. Súmele a eso los $400,000 de la primera campaña. Sí, señor presidente. Súmele a eso lo de Frejilo, súmele a eso lo de Cemex, doctor Luis Carlos. Entonces, ahora lo que quieren es taparle al señor expresidente Santos, que se desesperaron porque perdieron la primera vuelta, incurrieron en toda esa corrupción. Hombre, doctor Luis Carlos, vea, un tema entonces. No, pero señor Yo presidente, todavía estoy investigado en la Corte Suprema por el no le he podido hacer. hacker que no conocí, hacker que inventaron para robarle a Oscar Iván Zuluaga la selección. Yo le contesto lo que quiera, pero no me ponga con esa. No. Hombre, ¿cómo meten al presidente Duque en esto? Expresidente, yo lo entiendo perfectamente. Yo lo entiendo perfectamente, pero con respecto al presidente de la República, contarles, él regresó a principios de 2014 del Banco Interamericano. Por su preparación, por su inteligencia, fue nombrado jefe programático de la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga. Fue a Brasil y se reunieron con el publicista a los 14 Presidente, permítame interrumpirle un segundo. Un segundo, por favor, presidente. Es que no he podido yo manejar la entrevista. Y me siento supremamente incómodo sin poder hacerle preguntas, sin poner los audios y demás. Hagamos una cosa, presidente. En otro momento, cuando usted quiera responderme en los términos que yo le quiero hacer la entrevista, lo hacemos. Me da mucha pena es con la audiencia de nosotros de la FM, que yo tengo que hacer mi trabajo como periodista como yo lo considero, presidente. Por supuesto, ni más faltaba. Por supuesto, ni más faltaba. ¿Me permite dejar una constancia? Ni más faltaba. Muy bien, entonces mire, la constancia es esta, doctor Luis Carlos. Yo tengo toda la disposición de contestarle serenamente todos los temas. Dejo constancia de esto. En mi larga vida política no puede decir alguien que me ha sobornado. Reto a que haya un contratista que diga que lo perseguí o que lo favorecí. He procedido con toda rectitud. No así el señor expresidente Santos. Dejo esta segunda constancia. Le doy la cara a todas las calumnias contra mí. Voy a la corte cada que me citan, a la fiscalía. Hay un propósito político, que es no dejar que investiguen al señor expresidente Santos. Le dejo otra constancia, doctor Luis Carlos. El presidente Duque solamente actuó como director programático de la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga. Una persona bien importante como el superintendente quiere enlodar al presidente Duque de ninguna manera. Y otra constancia. Lo único que le pedí es que yo no puedo entrar en una refriega con el señor superintendente. Y terminemos con esto. Había unos incumplimientos, dice el actual gobierno. El señor superintendente no quiso decretar la caducidad. Y sigamos con esto. ¿Cómo le parece que yo hubiera sido Santos y que yo hubiera llamado a una ministra a decirle que le diera un contrato a Roberto Prieto, que estaba desesperado, todo para tapar esto?
estaba yo en la cárcel hace rato. Gracias, querido doctor Luis Carlos. Gracias, siempre presidente. Muy amable. Igualmente, muchas gracias. 8:31. Yo tengo, así como el presidente ha hecho sus puntos, yo hago los míos. Esta no es la entrevista que yo quise hacer. Yo no voy a ser irrespetuoso de cerrarle el micrófono a un expresidente de la República al cual invité a mi casa a hablar. Mi casa de RCN hasta cuando los jefes quieran. Pero esta no es una entrevista. El presidente vino, habló lo que quiso y no permitió que le pusiéramos los audios que yo tenía como periodista. Llevo 25 años ejerciendo esta profesión, más con errores que con aciertos, a decir lo cierto. Pero lo que acaba de pasar no es una entrevista. Fue un monólogo del expresidente Álvaro Uribe, que generosamente se prestó para hablar en los micrófonos, pero no respondió a las preguntas y al término de lo que nosotros queríamos como periodistas. Eso no es periodismo. Eso no fue una entrevista. Y con el respeto que me merece el expresidente Uribe, yo no voy a dejar que nadie me maneje las entrevistas. Porque ustedes, los que están allá afuera, no están esperando algo diferente de mí, como la persona que les lleva todos los días la información a sus casas. No estoy acá para hacerle mandado a nadie, ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, ni del centro, ni para adentro. Entonces, en el momento en que me quieran utilizar a mí como monigote, estaría yo estafando a quienes me emplean y me pagan todos los días. A mí me llaman para hacerles preguntas qué mal, qué bien tenga yo que hacer. Esto no fue una entrevista y por lo tanto a los oyentes, quienes son a quienes nos debemos, les ofrezco excusas.